Estamos con la banda Golden Camilio. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. El día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante, porque no solamente vamos a estar con esta espectacular banda, sino que además vamos a estar con Fernando Calle y con Evelyn Coloma, con quienes vamos a analizar un poco la coyuntura política que hemos estado viviendo en los últimos días, y sobre todo el día de ayer, que ha sido un día bastante importante en cuanto al debate electoral. Pero antes de eso me gustaría empezar con una encuesta que publicó el día de ayer Ipsos a través del Comercio. No sé si la podemos ver. Vamos con la primera imagen. En la cual, en el simulacro de votación, le han dado a Keiko Fujimori 44,1% y a Kuczynski un poco menos, con tan solo 43,8%. Y en la intención de voto le han dado a Kuczynski 42%, es decir, el resultado es tergiversado. Le da la victoria a Kuczynski con un 42% y a Keiko Fujimori con 41%. Lo que nos da a entender algo bastante importante, ¿no? Que cuando se hace el simulacro de votación, es decir, cuando le preguntan, digamos, cuando las personas se ven enfrentadas a tener que votar en un ambiente secretivo, secreto, Keiko Fujimori tiene una victoria marginal, es decir, una mínima victoria, según esta última encuesta. Sin embargo, cuando la gente es encuestada, es decir, frente a frente, y es una persona quien recibe la información directamente de esa persona que es encuestada, la victoria la tiene Pedro Pablo Kuczynski. Obviamente que el margen es de un empate técnico en ambos casos, pero las encuestas siempre nos dicen algo, ¿no? Que quizás Keiko Fujimori puede estar ganando por un margen pequeño, pero que mucha de la gente que está dispuesta a votar por ello, cuando es preguntada en un ambiente público y no secreto, prefiere decir que va a votar por Pedro Pablo Kuczynski. Eso es solamente una pequeña radiografía del electorado actual, por supuesto. Hemos estado hablando mucho de la investigación que supuestamente está haciendo la DEA, aunque ahora la DEA ha dicho que no ha iniciado ninguna investigación hacia Keiko Fujimori, en la cual involucran a Keiko Fujimori con el lavado de activos de 15 millones de dólares. Ante esta coyuntiva, muchos del electorado, quizás la intención de votos a Keiko cambie o se vea afectada, ya que muchos de los peruanos vemos a Keiko como lo personifica la siguiente imagen, ¿no? Como la de Scarface. Con lo cual su imagen popular se puede ver claramente dañada, ¿no? Y por supuesto Kenji Fujimori se debe estar preguntando una pregunta que solamente él se la podría preguntar. ¿Por qué lavarían dinero si luego se moja y no sirve? Tenemos un informe sobre esta supuesta acusación que se ha dado a través de la DEA, que fue emitida por primera vez a través de la red Univisión. Vamos a verla. La Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, conocida como DEA por sus siglas en inglés, admitió que está investigando una grabación en la que uno de los directivos de campaña de la candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, aseguró que lavó 15 millones de dólares para ella. La declaración de la DEA se produjo luego de que periodistas de Univisión Investiga y del programa Cuarto Poder de América TV del Perú lograron una entrevista con un piloto que afirma haber hecho la grabación durante una operación encubierta en Miami. Gerardo Reyes lo entrevistó. El piloto peruano Jesús F. Vázquez llevó a las oficinas de la DEA en Weston el pasado viernes una carta muy importante para el futuro de su país, según dijo. Para que traten de entregarnos una información sobre ese caso. En la carta, Vázquez le pide a la gente del caso que le informe los resultados de una investigación de la DEA contra el congresista peruano Joaquín Ramírez Gamarra. Vázquez dice que participó como informante en la investigación. Cuando yo trabajé para la DEA fue con un contrato, oficialmente. Yo tenía que grabar todas las conversaciones que yo tenía con él, todo, y me dieron una grabadora. Vázquez sostiene que estuvo por lo menos 7 veces en este edificio de la DEA en Weston, Florida, a donde traía las grabaciones secretas que hacía a diario. 2 agentes de esta sede viajaron al Perú. En el centro de la investigación estaría Ramírez Gamarra, secretario general del partido Fuerza Popular de la candidata Keiko Fujimori,
y quien habitualmente la acompaña en esta campaña electoral. El congresista, quien comenzó como cobrador de pasajes de bus, amasó una gran fortuna y hoy está bajo investigación en Perú por lavado de activos. Yo he dicho que me levanten todos los secretos tributarios. Yo soy un hombre que respeta la ley y trabajo de acuerdo a la ley. Vázquez dijo que durante una reunión en Miami para concretar un negocio de compra de aviones y de la cual nos mostró varias fotografías, Ramírez le hizo una explosiva confesión. Cuando él, de repente estamos conversando y me dice, tú sabes que la China me dio 15 millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos, para la campaña, o sea, para la campaña del 2011 de las elecciones. Y yo lo lavé a través de una cadena de grifos, de estaciones de combustible. Todo eso está grabado. Todo eso está grabado ahí. Entonces le digo, como para verificar, ¿no? Le digo, la China Keiko Fujimori te dio 15 millones de dólares para que los laves. Sí, me dijo. Keiko es hija del expresidente Alberto Fujimori, que fue condenado por delitos de lesa humanidad y desviación de fondos públicos. Univisión consultó a la DEA si la investigación de la grabación existe. La jefe de comunicaciones, quien aparece aquí, junto con el director de la división del organismo de Miami, Adolphus Wright, lo confirmó. Entre los bienes bajo investigación por lavado en Perú se encuentra una cadena de estaciones de gasolina de Ramírez, según documentos obtenidos por Univisión Investiga. Vázquez logró entregar su carta. Desde Weston, Gerardo Reyes, Univisión. Ni Keiko Fujimori ni Ramírez. Bueno, el día de ayer también vimos lo que fue el debate técnico en la ciudad del Cusco, que más que un debate parecía un evento de entretenimiento. Y no estoy hablando por el discurso predecesor en quechua, ni mucho menos por esa obertura de pututos que hubo antes del debate, sino porque antes que un debate parecía una confrontación llena de golpes bajos de los representantes de un partido hacia los del otro. Y bueno, lamentablemente, una vez más, dejamos lo que debería ser un debate técnico, como lo fue el debate presidencial antes de la primera vuelta, por un evento de ataques que ya no nos basta entrar a los medios de comunicación a estas horas para poder verlo, ¿no? Y todos los temas de fondo fueron dejados de lado una vez más por, digamos, un evento de fandarulerismo político. En estas horas de lo que fue el debate en la ciudad del Cusco, hubieron muchas frases, ¿no?, que, digamos, se interpusieron en las propuestas bases. Y una de ellas fue empezada en realidad por Alfredo Torne, ¿no?, que fue quien quiso empezar con toda esta jugada, diciendo que el modelo fujimorista propone un Estado más grande y sin atacar el problema de fondo, que es la corrupción. A partir de ese momento, más o menos, se comienza a generar cierta tensión, ¿no? Enrique Vázquez pregunta si Acuña va a ser quien conduzca las reformas educativas. Martín Vizcarra recordó el Día de la Madre para luego recordar lo que fueron las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en el oncenio fujimorista. Y por supuesto, Guaroc le dijo a Arauz que ya no tenía autoridad moral para hablar del baguazo, sobre los temas sociales, relacionándolo como una autora del baguazo. Y por supuesto, Cheput comparó la influencia directa del superasesor Vladimiro Montesinos con la influencia del superasesor Hernando de Soto en este momento hacia Keiko Fujimori.